Según estimaciones de las agencias de inteligencia occidentales, Vladimir Putin está dispuesto a continuar la guerra hasta lograr la captura total del Donbass para el otoño de 2027, y solo entonces podría abrirse una verdadera ventana para negociaciones, y aún así, solo si el Kremlin no logra establecer un control total sobre toda la región de Donetsk. Los expertos aseguran que en este momento en el Kremlin están calculando todos los recursos y enfoques para continuar la guerra por otro año, mientras que en Europa están determinando quién de su lado llevará a cabo las futuras negociaciones cuando por fin se den cuenta. Paralelamente, el New York Post reveló el precio concreto de estos planes de Putin. Julio se convirtió en uno de los meses más sangrientos para Rusia en toda la guerra. Casi 43,000 rusos muertos y heridos en el campo de batalla en tan solo un mes. Y la noche anterior, les recuerdo, lanzaron 600 drones sobre Moscú y la región, y el almacén más grande de Wildberries en Rusia, cerca de Moscú, se incendió. En fin, vamos a discutir en este episodio los planes del Kremlin para continuar la guerra, qué hay detrás de ellos, cómo responde Europa y si Putin podrá soportar más de un año de guerra. Me llamo Alexei Pechi, vamos a empezar. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal. Estamos acercándonos a los 300,000 suscriptores, así que agradeceré cada una de sus suscripciones. Entonces, como escribe hoy el New York Times, algunos funcionarios occidentales creen que en otoño, después de las elecciones a la Duma estatal de la Federación Rusa, Vladimir Putin finalmente anunciará una nueva movilización. Es posible que sea híbrida, es posible que se intensifique el reclutamiento, pero el hecho de que el Kremlin reclutará a más rusos para la guerra contra Ucrania, eso ya es un hecho. Y otros temen que el presidente ruso acorralado pueda escalar el conflicto con la OTAN y lanzar ataques híbridos en Europa para dividir la alianza. Las fuentes de la publicación destacan que las negociaciones de paz serán más probables precisamente si el objetivo del Kremlin de controlar completamente la región de Donetsk no se cumple. Para esa fecha, es decir, para el otoño de 2027, en este contexto, Francia, Alemania y el Reino Unido intentan asegurar la participación de Europa en las futuras negociaciones sobre Ucrania, y así, según 3 funcionarios, estos países consideran que la resolución de la guerra y las futuras relaciones con Rusia son demasiado importantes para la región como para depender únicamente de la administración de Trump, que parece cada vez más impredecible. Reino Unido, Francia y Alemania esperan convertirse en los principales negociadores europeos. Ellos forman el núcleo de esta coalición de voluntarios que apoya a Kiev y ya están desarrollando opciones y garantías de seguridad para Ucrania después de un posible acuerdo. Según los funcionarios, también es necesario consultar primero con Polonia, Italia y los países del norte de Europa, y la Unión Europea debe ser informada y más tarde estar directamente involucrada en cualquier proceso de negociación con los rusos. Pero esta iniciativa europea tiene un problema serio. Es la división dentro de Occidente. Tal vez la participación de Europa se complique por las discrepancias dentro de Occidente, que algunos países, especialmente los que son vecinos de Rusia y Ucrania, como Letonia, Lituania, Estonia, Hungría, ellos como que no confían completamente en Alemania y Francia en cuanto a la representación de sus intereses. O sea, dicen, escuchen, está bien, hay 3 países, pero ¿por qué ellos deben hablar en nombre de todos? Y saben, considerando la falta de interés de Vladimir Putin en las negociaciones, los europeos por ahora están confundiendo sus deseos con la realidad. Ya llevan, disculpen, 2 años planeando exactamente cómo no van a negociar con Putin, pero primero hay que presionarlo más y después ya negociar. En algún momento, es claro que Europa debe estar presente en las negociaciones, porque su seguridad está en peligro y ya no es considerada por Washington como un interés vital. Pero mientras Putin vea una ventaja en intentar dividir a Occidente e interactuar con Europa a través de Estados Unidos, por ahora hay pocas posibilidades. Por eso, Europa todavía necesita fortalecer su autonomía en este sentido, en cuanto a ejercer presión sobre Moscú. Mientras tanto, Putin, lo recalco una vez más, planea reunir las fuerzas restantes y continuar la guerra hasta el otoño de 2027. Al menos eso es lo que creen los funcionarios europeos. Pero la guerra para Vladimir Putin se está volviendo cada vez más costosa. Más bien, no es así.
no para Putin, sino para la sociedad rusa. A Putin no le importa. Según datos del New York Post, en julio de 2026, las tropas rusas perdieron en el campo de batalla a 46.860 personas, entre muertos y heridos. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Bueno, rusos, personas, ya entienden. Este indicador, casi 43.000, es el más alto desde enero de 2025 y es el cuarto mes más sangriento desde el inicio de la guerra, de la fase a gran escala de la guerra en 2022. Según estimaciones de expertos, el número total de bajas rusas se acerca al 1,5 millones, y el reclutamiento de nuevos soldados se está convirtiendo en un problema cada vez mayor para Putin. Ante la falta de soldados, pronto podría verse obligado a iniciar negociaciones de paz o declarar una movilización. Y a continuación citaré al New York Post. En los últimos meses, Vladimir Putin ha estado tan desesperado que ha tenido que atraer a sus compatriotas a la guerra con falsas promesas de un servicio tranquilo en la retaguardia o reclutar africanos con esquemas engañosos En similares. este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Ucrania continúan realizando ataques en profundidad contra territorio ruso. Por ejemplo, el 15 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron misiles Flamingo hacia el interior de Rusia, alcanzando la base aérea de Savas-Leika en el oeste del país, a 700 kilómetros de la frontera. Ahí, les recuerdo, están basados los cazas MiG-31 que llevan misiles Kinzhal. Además, un misil Flamingo también golpeó el Centro Aeroespacial Progress en Samara, una de las empresas clave de Roscosmos, a 800 kilómetros de la frontera ucraniana. Y aquí hay un detalle revelador. Este Centro Aeroespacial Progress produce los cohetes portadores Soyuz, que se utilizan para desplegar el grupo de satélites rusos, Razvet, el mismo del que hablamos antes en los programas, que permitirá a Rusia atacar toda Ucrania con drones controlados en línea. Básicamente es un análogo ruso de Starolinka. Por separado, Kiev dañó la refinería de petróleo de Bust-Luga, que se incendió a 800 kilómetros de nuestra frontera. Y ya en la noche del 16 de agosto, el alcalde de Moscú se quejaba de que desde la tarde hasta la mañana volaron hacia la región de Moscú 600 drones al mismo tiempo, de los cuales 201 fueron destruidos directamente en la misma región. Como resultado del ataque, el complejo logístico de Wildberries en Kaledino se quemó por completo. Este es el almacén más grande de esta empresa en toda Rusia, con una superficie de más de 200.000 kilómetros cuadrados, y otro centro logístico se incendió en Domodedovo, en la región de Moscú. En particular, el incendio ocurrió en el almacén número 15 en el complejo Severnoe Domodedovo, uno de los mayores centros de producción y logística en Rusia. Ahora, un análisis más amplio de Forbes sobre las pérdidas totales y los rumores de movilización en Rusia. Según la estimación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, al 1 de julio, las pérdidas totales de Rusia en el campo de batalla ascendían a aproximadamente 1.400.000 militares, y solo en 2026 el ejército ruso pierde en promedio alrededor de 30.000 soldados rusos cada mes.
La proporción de pérdidas entre militares rusos y ucranianos, según la estimación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, es de aproximadamente 8-1. Al mismo tiempo, el Instituto para el Estudio de la Guerra señala que, a pesar de las enormes pérdidas, Rusia no logró obtener éxitos operativos significativos durante las campañas ofensivas de primavera y verano del año 2026. La última vez que Vladimir Putin, les recuerdo, anunció una movilización parcial fue en septiembre de 2015. Después de eso, Moscú intentó cubrir la necesidad de militares mediante voluntarios, ofreciendo altos pagos y beneficios fiscales. Pero, según informes de los medios occidentales, el reclutamiento voluntario también se ha desacelerado últimamente. Al mismo tiempo, los expertos enfatizan que el cansancio de los rusos por la guerra no significa automáticamente que estén listos para protestar contra las políticas de Putin. Una encuesta de marzo del Centro Levada mostró que el 67% de los rusos considera necesarias las negociaciones de paz con Ucrania, mientras que solo el 24% se pronunció a favor de continuar las acciones militares. Pero los rusos tienen miedo de salir a las calles y expresar su posición. Si el 67% de los rusos saliera a las calles y exigiera a Putin que detuviera la guerra, eso tendría un efecto, pero los rusos no lo hacen. ¿Para qué podría necesitar el Kremlin siquiera una movilización? Si Vladimir Putin decide llevar a cabo una movilización, lo hará porque ve en ello una ventaja en el campo de batalla. Él ha declarado repetidamente que Moscú quiere capturar por completo las regiones de Donetsk y Lugansk. Los avances rusos en estas zonas han sido extremadamente lentos y costosos durante varios años. Hasta ahora han utilizado la táctica de la picadora de carne, es decir, lanzando al combate tanta carne como sea necesario para intentar alcanzar estos objetivos. Es posible que el Kremlin crea que la movilización le ayudará finalmente a capturar estos territorios, aunque los datos del campo de batalla indican que eso es poco probable. Al mismo tiempo, los expertos en general consideran que incluso una nueva ola de movilización difícilmente cambiará significativamente el curso de la guerra. En resumen, los funcionarios occidentales ahora pronostican que Vladimir Putin está dispuesto a luchar al menos un año más, hasta el otoño de 2027, esperando ya sea un éxito militar o una nueva movilización después de las elecciones parlamentarias. La idea del dictador loco Putin es que aún podrá capturar todo el Donbass y declarar eso como una victoria. Pero al mismo tiempo, Ucrania no solo se está defendiendo, sino que ya está aumentando la presión por su cuenta. Desde las ganancias territoriales en el sur de Ucrania hasta los ataques más profundos de Flamingo en toda la guerra y los ataques nocturnos masivos con drones, por ejemplo, en la región. La pregunta es, que claramente también le interesa a Europa, a juzgar por sus intentos de asegurarse un lugar en la mesa de futuras negociaciones. ¿Y quién será el primero en no aguantar hasta esa ventana de oportunidad para negociaciones en el otoño de 2027? Pero lo preocupante es que, como pueden ver, la próxima ventana para la diplomacia se vuelve a posponer por más de un año. Aquí lo dejo en puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por hoy. Cuídense, hasta luego a todos.